la, la Sandra tiene que partir. Ok. Ya. ¿Estamos ok? Ya. Sí. La Pati que diga si estamos ok. Patricia, ¿estamos ok para dar la partida? Sí, dice que ya estamos en vivo. Ya. Bueno, primero que todo, bienvenidos, bienvenidas todes a este nuevo conversatorio en el que vamos a abordar temas tan importantes como en otras ocasiones, otras instancias, ¿ya? Hoy abordaremos un tema muy importante que tiene relación con el proceso que estamos viviendo como Partido Humanista acá en Chile, y que es el proceso de legalización. Estamos pasando por un momento muy complejo como partido, y no tan solo nosotros, sino que varios partidos más, que hemos perdido la legalidad. Por lo tanto, estamos haciendo el intento nuevamente de legalizarnos. Y hoy nos va a acompañar una persona que tiene una tremenda experiencia, abogada, respecto de una experiencia que vivió en su país, en específico en Argentina. Pero primero, bienvenidos todos. Espero que esta sea una instancia muy, muy enriquecedora para todos. Y vamos a dejar a Angélica, que nos va a hacer una breve reseña para introducirnos al tema. Así que bienvenidos todas y todes a este conversatorio tan importante del Partido Humanista acá en Chile. Gracias. Y en Argentina. Hola, Sandra. Muchas gracias por la introducción. Buenas noches, Liliana. Buenas noches, Lucecita. Buenas noches. Agradecer a todos los que nos estén escuchando y nos estén viendo. Como decía Sandra, el Partido Humanista está pasando por un proceso donde nuevamente se tiene que legalizar, y esto se debe a que en Chile, en 1987, se promulgó la ley 18.600, donde se fijaron los procedimientos para que los partidos políticos mantuvieran la legalidad. Esa ley ha sufrido una serie de modificaciones desde su creación, siendo las más destacadas las que se produjeron en el año 2016. Si Patricia, que está en el soporte técnico y que le agradecemos su participación también, me puede compartir en pantalla un documento que él se elaboró, se lo agradecería. Gracias, Pat. Como les decía, esta ley, que fue creada en 1987, ha sufrido varias modificaciones, y la última modificación que se le hizo fue en febrero el 16 de febrero del año 2021, y la modificación que se introdujo fue principalmente en lo relativo a la incorporación de medios electrónicos para las inscripciones y la adecuación de los padrones electorales. Dentro de las reformas que ha sufrido a través del tiempo, las más destacadas son las que están en el año 2016, como la ley 20.900, que modifica sustancialmente las normas sobre financiamiento a los partidos políticos, y la ley 20.915, que transforma la naturaleza jurídica de los partidos. En las modificaciones que se realizaron en el año 2016, aparece el artículo 56, un artículo bastante controversial, que establece mínimos de votación y representatividad para que un partido continúe siendo legal. En la ley se señala específicamente que un partido perderá su legalidad si obtiene el 5% de los votos de la última elección, o si no, logran elegir 4 parlamentarios en 8 regiones, en 3 regiones contiguas o en 2 regiones distintas. Pero a la vez, la misma ley señala en la introducción a la ley que los partidos políticos tienen
la misión, por llamarlo de alguna forma, de representar las diversas ideologías que existen en el ámbito territorial donde se desarrolla. Cosa que en el fondo, desde nuestro punto de vista, es una contradicción, porque si los partidos políticos nacen para expresar una pluralidad ideológica, no debiese existir, desde nuestro punto de vista, un artículo que señala que van a perder legalidad. En las últimas elecciones realizadas en nuestro país, de los 27 partidos constituidos legalmente en Chile, 12 perdieron su legalidad producto de la aplicación de este artículo, lo que hace que queden fuera del Parlamento casi la mitad de las orgánicas políticas que existen en Chile y que son la expresión de diversas ideologías que representan a un determinado segmento de la población. Patricia, si me ayudas a subir. Los humanistas, frente a esto, consideramos que la exclusión de estos partidos, de acuerdo a este artículo y específicamente a esta ley, de la discusión del país que queremos y de cómo convivimos como sociedad, es un acto discriminatorio, pues no permite la expresión de la diversidad ideológica. Es antidemocrático al no reflejar la real representatividad de la totalidad de un conjunto y que además atenta contra la libertad de derecho político y que es urgente una revisión y una modificación que impida la concentración de decisiones políticas en un grupo reducido de partidos. Además, como humanista, nos interesa de sobremanera poder hacer alianzas con aquellas orgánicas que también perdieron su legalidad, porque dentro de nuestra ideología, nuestra lucha es constante contra cualquier tipo de discriminación. Gracias. A vos. Gracias, Ángel. Muchas gracias por interiorizarnos respecto del proceso que se está viviendo y cómo lo estamos percibiendo nosotros acá en Chile. Bueno, yo ahora les quiero presentar a nuestra invitada, Liliana Ambrosio. Ella es abogada de profesión, ella es humanista de corazón, por siempre, es argentina, ¿ya? Y ella milita en el PH Argentina desde su fundación, desarrollando y capacitando en la función legal desde entonces. Ella también ha sido candidata a vicepresidenta de la Nación 2 veces, en el 1995 y en el año 2003. También a diputada nacional por Santa Fe y la Capital Federal. A senadora también nacional. Ella ha integrado el SN de Argentina en el 2012 al 2014 y el Consejo Nacional del PH en reiteradas oportunidades. Y actualmente, Liliana, ella es la secretaria general del Partido Humanista Internacional, ¿ya? Así que tenemos una tremenda invitada hoy día que nos va a contar la experiencia que tuvieron en Argentina respecto de este proceso en un momento muy complejo también para ellos. Y ella como abogada fue una de las principales protagonistas en este proceso y nos va a encantar escuchar esta tremenda experiencia que vivieron en Argentina como Partido Humanista. Así que bienvenida, Liliana, y muy orgullosa de tenerte con nosotras y con nosotros acá y nosotres, escuchando tu tremenda experiencia. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Sandra. Gracias a ustedes por invitarme. Antes de hablar de la experiencia argentina, me gustaría hacer un encuadre que considero imprescindible a los efectos de analizar el tema. En una democracia real y no formal, como las que imperan hoy en el mundo, el ser humano será el valor central. Este principio se expresa como nada por encima del ser humano
y ningún ser humano por debajo de otro. Como se dice en el documento del movimiento humanista, sexta carta de Carta a mis amigos de Silo, en el año 5 de abril del 1993, son bases principales de una democracia real la independencia entre poderes, la representatividad y el respeto de las minorías. Los humanistas luchamos para transformar la práctica de la representatividad, dando la mayor importancia a la consulta popular, el plebiscito y la elección directa de los candidatos, porque aún existen en numerosos países leyes que subordinan candidatos independientes a partidos políticos, o bien subterfugios y limitaciones económicas para presentarse ante la voluntad de la sociedad. Toda constitución o ley que se oponga a la capacidad plena del ciudadano de elegir y ser elegido, burla de raíz la democracia real que está por encima de toda regulación jurídica. En una democracia real debe darse a las minorías las garantías que merece su representatividad, pero además debe extremarse toda medida que favorezca en la práctica su inserción y desarrollo. En definitiva, luchar por los derechos de las minorías es, amigues, luchar por los derechos de todos los seres humanos. Asimismo, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que más de 160 países de esta tierra firmaron el 10 de diciembre de 1948 y que el Partido Humanista incluye en sus documentos fundacionales, dice en el artículo 1, lo leo textual: toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 2. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. 3. Es voluntad del pueblo. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Ante este encuadre, nos podríamos preguntar, ¿cómo garantiza entonces un Estado democrático la participación de la ciudadanía en el ámbito político? Pues bien, lo hace promoviendo y sancionando leyes electorales que respeten el inalienable derecho del ciudadano a agruparse en partidos políticos y a poder postularse y ser electo para ocupar cargos electivos. Con más razón, si un Estado se dice multipartidista y multicultural, las leyes electorales que se implementen deben favorecer y no restringir la efectiva participación. Sin embargo, amigues, las vigentes hoy en el mundo violan inescrupulosamente ese derecho humano. Por ello, quien milite en un partido político que se dice democrático y a favor del pueblo, debe propiciar reformas a la ley electoral que amplíen y no restrinjan la posibilidad de participar del ciudadano en política.
¿Cómo se hace esto? Hay dos formas a priori, en principio. Uno, actuando sobre un proyecto de ley ya presentado al Congreso de la Nación y en trámite de discusión en comisiones. Y otra forma, dos, es presentando, que podrían ser, por ejemplo, nuestros representantes electos, juntos con los de otros partidos políticos, un proyecto de ley que modifique el actualmente vigente. En ambos casos, hay que darle mucha difusión y solicitar entrevistas con los diputados y senadores que integran las comisiones que traten el proyecto. Por ello, cada vez que se vean con alguno de esos diputados o senadores, hay que darle amplia difusión por todos los medios, televisión, radio, prensa, redes sociales, etc. En el particular caso de Chile, podrían presentarlo varios diputados electos, entre ellos por el EPH y por otras fuerzas políticas. No es necesario que estas fuerzas políticas sean afines a nosotros en general, pero sí en este caso en particular. Pero que todas estas fuerzas que se han visto perjudicadas por la aplicación de lo que en ustedes se llama la actual ley vigente electoral, nueva ley de partidos políticos, como le llaman ustedes. Bien. Entonces, una primera conclusión que sacamos, amigos, es un absurdo desde todo punto de vista y en primer término, desde el punto de vista jurídico, que se cancele la personería jurídico-política de un partido que ha obtenido candidatos electos, ya que ello implica invalidar y desconocer el voto popular emitido. Las ideologías no han muerto, amigues. Todo lo contrario. Y es por eso todo lo contrario, están más vigentes que nunca. Y por eso es que nos encontramos hoy con... ¿me permiten un minuto, por favor? Y es por eso que el sistema profundiza la tendencia al bipartidismo. Casualmente porque las ideologías no han muerto, contrariamente a lo que ellos dicen. Entonces, ¿qué hace? ¿Y por qué lo dice? Porque de esta manera profundiza el sistema, la tendencia al bipartidismo. Y el bipartidismo es las dos caras de una misma moneda, en la que se busca consolidar el pensamiento único, homogéneo, donde una parte, pequeñísima parte, se apropia del todo social. Nada más opuesto, amigues, que a la doctrina humanista, que es la base ideológica del Partido Humanista. Por eso es necesario, hoy más que nunca, como dijese Silo en Plaza de Mayo, en 1999, en Argentina, es necesaria la unidad de la diversidad, unidad en la acción, unidad en la lucha contra este modelo, la lucha coordinada de todas las fuerzas progresistas. Ustedes, queridas amigas, en Chile tienen hoy una muy buena oportunidad porque se está instalando un nuevo gobierno que se dice democrático y a favor de la multilateralidad. Entonces pueden perfectamente plantear una reforma de la ley de partidos políticos y de hacerlo además junto a todas las demás fuerzas políticas a las que también les han caducado la personería. Y desde ya pueden sumar a otras fuerzas, sean estas oficialistas o antioficialistas. Y ahora voy a contar el caso de Argentina.
En el caso de Argentina, en el año 1994, al reformarse la Constitución Nacional, se establecieron 2 artículos en los que se privilegia el derecho a la político de los ciudadanos. Lo voy a leer textual. Artículo 37. Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. El sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio. La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral. Y en el artículo 38 continúa. Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democrático, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas. El Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes. Los partidos políticos deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio. Esto se sancionó, como decía, en 1994, esta reforma a la Constitución Nacional. En el año 2000, a poco de acceder al poder, de iniciarse un nuevo gobierno, envían al Congreso, desde el Ejecutivo, que desde el Ministerio del Interior, un proyecto de reforma a la ley de partidos políticos para su debate y sanción. Este proyecto introducía modificaciones que nos perjudicaban a todos los partidos que en aquel momento éramos considerados minoritarios. Por ello, decidimos, desde el Partido Humanista y con una fuerza política afín, convocar a todos los partidos políticos que se veían perjudicados a hacer una declaración conjunta, fundada en los preceptos constitucionales expresados en los artículos 37 y 38 que antes leímos de la Constitución Nacional, y la presentamos ante las comisiones de diputados y senadores que trataban el tema. Quienes actuamos fuimos los apoderados nacionales y así logramos que 17 partidos nacionales se sumaran y comenzamos una serie de entrevistas a senadores y diputados que integraban estas comisiones. Participamos en base casualmente al diálogo que establecimos con ellos, logramos que nos invitaron a participar en las reuniones de esas comisiones. Y además, en ellas pedíamos la palabra para expresar nuestra fundamentación política y jurídica de por qué proponíamos la serie de medidas que queríamos que fueran quitadas de esa reforma. Estas reuniones en Argentina en aquel momento eran filmadas por la TV pública y eso ayudó mucho a darle difusión al tema. No logramos que todas nuestras propuestas fuesen aceptadas, pero sí logramos que 2 de ellas, de muchísima importancia para nosotros, se tuvieran en cuenta en la sanción de la reforma de la ley de partidos políticos. Y uno es, se sacó como motivo de caducidad de la personería jurídico-política obtener el piso del 2% de los votos válidos emitidos. En el caso de ustedes es del 5%, de acuerdo a lo que han dicho precedentemente. Y segundo, otra cosa que obtuvimos fue que las PASO, o sea, las elecciones primarias, obligatorias, simultáneas y abiertas, no fueran obligatorias para aquellos partidos políticos
que habían logrado dentro de su fuerza consenso para presentar una única lista de candidatos. Este logro, aunque parezca pequeño, significó para nosotros, para el Partido Humanista y para los otros partidos que participamos, que durante 9 años mantuvimos la personería, hasta que lamentablemente se sancionó el 2 de diciembre del 2009 una nueva reforma a la ley electoral presentada por el Ejecutivo de aquel momento, y además un Ejecutivo que había comenzado su mandato con un caudal de votos muy grande, con una mayoría nunca vista en Argentina, y agregó ese proyecto nuevo, que es el hoy vigente además por otra parte, más requisitos para la cancelación de la personería de los partidos políticos. Nosotros entendemos que esto es fue en el claro interés de limitar la participación de todas aquellas fuerzas políticas que no se sometan a los designios de quien detenta el poder. ¿Y qué es lo que lograron con esto? Profundizar la tendencia al encubierto bipartidismo que propicia el sistema capitalista. En función de todo lo expresado hasta aquí, amigos, creo que llegó la hora de que todos los partidos humanistas digamos basta y empecemos a actuar junto a otros para cambiar esta situación en la que nos ha sumergido el antihumanismo. Hay salida de esta situación y es en la revolución humanista no violenta, y en esa dirección se encuadra nuestra acción. Muchas gracias, queridas amigas, paz, fuerza y alegría para todos. Y ahora escucho todas las preguntas que ustedes me quieran hacer. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias. Muy completo lo que tú entregas y nos dejas sin duda muchas inquietudes respecto de lo que se pudiese hacer acá en Chile. Yo creo que estamos en el momento, como tú dices, es el momento propicio, y para nosotros yo creo que es el momento propicio. Efectivamente lo es. Estamos en un gobierno que es de izquierda. Entre comillas podríamos decir que es más de izquierda que el anterior que teníamos. Por lo tanto, es una muy buena posibilidad de poder presentar, si se pudiese decidir o no sé, tomar la iniciativa de hacerlo en conjunto con los otros partidos, que acá en Chile son 12 los partidos que quedaron fuera de la legalidad. Son muchos. Y hay varios que están en este momento en el intento de poder legalizarse nuevamente, y aparte que nos pusieron un montón de otras reglas para poder hacerlo, debido también a situaciones que se presentaron en campañas anteriores de legalización, ¿ya? Ahora se requiere que las personas lo hagan de manera directa a través de sus claves únicas acá en Chile, y una clave que solamente puede ser utilizada por la persona, y eso es todo vía internet. Y la tecnología, la verdad es que de repente, sobre todo a las personas que somos de generaciones como nosotros, la verdad es que nos complica bastante poder utilizarlas de manera mucho más fácil, ¿ya? Y también se generan otras cosas que lo hemos visto también en las campañas nosotros, así que se ha puesto muy difícil la pista para los partidos que en este momento están en este proceso. Es muy complejo. No sé si Luz, María Angélica, ¿tienen alguna pregunta? Luz, María Angélica. Está silenciada ella. Ah, María Angélica está silenciada, está muteada. Sí, yo tengo una pregunta. Perdonen, pero me estoy movilizando, entonces por eso tengo muy poca luz para hacer. Pero sí,
Me interesa que ojalá Liliana nos pudiera explicar un poco más el segundo logro que tuvieron al presionar para la modificación de la ley, porque me quedó claro lo de bajar el porcentaje, que en el caso de ellos era el 2%, en el caso nuestro es 5%, pero la otra parte no logré captar cuál fue el avance que se logró. El logro fue, las PASO proponían las PASO para todos los partidos políticos. O sea, vos tus candidatos, cada partido político lo tenía que elegir en las PASO. Entonces, tenías que oficializar una lista de candidatos y cada partido podía oficiar la cantidad de listas que quisiera. Y era el electorado general, no el de tu partido, el que decidía con el voto quiénes podían ser candidatos o no. Y acá también había un piso, y hay un piso hoy. El piso es del 1,5% de los votos válidos emitidos. O sea, hoy en día en Argentina, para llegar a las elecciones generales, tienes primero que pasar las PASO, las elecciones primarias, estas obligatorias, simultáneas, y obtener a su vez el 1,5% del voto total emitido con respecto a aquel cargo de que te estás postulando. Con lo cual, quedan en el camino muchos, pero muchos, más de la mitad de los partícipes en las elecciones si no hacen alianzas. Entonces, lo que nosotros logramos en aquel momento fue que aquellos partidos que no iban a presentar varias listas de candidatos no tuvieran que hacer las PASO, porque las PASO eran para terminar de dirimir en la sociedad quiénes podían ser los mejores candidatos. O sea, era una interna abierta, para decirlo de alguna manera. Las internas, históricamente en los partidos, las elecciones internas para elegir candidatos se hacen adentro del partido, se hacen votando los afiliados del partido. Pues bien, en las PASO el que vota es la ciudadanía, y era la ciudadanía la que elegía para cada partido cuál, de acuerdo a que fuera el más votado, el candidato que podía llevar. Ya nomás eso de por sí para nosotros es un absurdo. Empezando por ahí. Y por otra parte, si el partido por unánime decisión ha decidido llevar una sola fórmula, ¿por qué te tenés que presentar unas PASO en la que te tenés que someter a que el voto de la ciudadanía y tenés que llegar a un 1,5% de los votos válidos para poder luego, con esa fórmula, participar en las elecciones generales? O sea, es un absurdo. Pero yo creo que más allá de estos logros, de estos que menciono como logros nuestros en aquel momento, ustedes tienen un momento particular muy especial. Primero porque es un gobierno recién electo, porque es un gobierno que se dice democrático, porque primero y principal vienen como por producto y se instala este nuevo gobierno como producto de un estallido social previo, porque eso es también lo que pasó en Argentina en el 2000, cuando presentaron aquel proyecto que a posteriori hubo también un estallido social, en la cual el presidente se terminó yendo, y ahí sucedió una sucesión de presidentes hasta que finalmente fue la elección del 2003 en la que se aplicó la ley con esas modificaciones que habíamos logrado. Y además en aquel momento, porque les convenía a quienes estaban en el poder, ni siquiera aplicaron, suspendieron totalmente la aplicación de las PASO para facilitar de esa manera que pudieran oficialmente presentar fórmulas presidenciales por un mismo partido más de un candidato. O sea, concretamente, el partido del PJ llevó 3 candidatos a cargos presidenciales, cuando en realidad cada partido tiene que llevar una fórmula presidencial. Y anteriormente a las PASO era decidida en elecciones internas del partido. Con las PASO hubiera sido elegida por el voto de la ciudadanía. Bueno, al suspender la aplicación de esta ley en el 2003, entonces ellos terminaron presentando 3 fórmulas presidenciales.
Pero en el caso concreto de Chile, ustedes tienen, primero y principal, tienen diputados electos. Las otras fuerzas, me imagino, de esas 12 fuerzas que han perdido la personería, no sé si todas, pero parte de ellas también tendrán diputados o senadores electos, u otras. Entonces, tienen la posibilidad de presentar un proyecto de ley. Si ya no vi, si en este momento, en el Parlamento, en el Congreso de ustedes, no estuviera ya presentado un proyecto de reforma a la ley de partidos políticos, perfectamente uno o varios diputados, lo ideal y lo que hace que le dé más fuerza a la posibilidad de producir el cambio, de que sea aceptado, es que la mayor cantidad de fuerzas y de la más visible procedencia política son las que lleven adelante ese proyecto y lo presenten. Entonces, es un momento que no se repite, amigos, todos los años, capaz que hay que esperar décadas para que esto se vuelva a dar. Fíjense que el ejemplo que yo le hablé es de Argentina del 2000 y estamos en el 2022 y hoy tenemos todavía vigente esa ley del 2009 que en realidad lo único que hace, nos restringió cada vez más el tema de la participación y nos restringió cada vez más con más requisitos, nos aumentó las posibilidades de cancelación de las personerías. Entonces, no hay que desaprovechar este momento. Mi recomendación de corazón es aprovechen este momento histórico que están viviendo y que les va a permitir plantear, y si le dan buena difusión, y tienen que, esto implica todo un trabajo de mucho, no solo de la presentación de un proyecto, si ya no lo tienen, la elaboración de uno y acordar con las otras fuerzas qué sería, pero lleva todo un periodo de grandes conversaciones y de encuentros y entrevistas con otras fuerzas políticas y fundamentalmente, una vez presentado, con los diputados y senadores que integren esas comisiones que vayan a tratar ese proyecto. Pero la viabilidad de darle difusión a esto, hoy ustedes la tienen. Además, ustedes tienen por sancionarse una reforma constitucional. Habría que ver también, por eso leí lo que en la reforma constitucional argentina, lo que establecieron los artículos 37 y 38 de la Constitución argentina. Porque habría que analizar si en la actualmente en análisis reforma constitucional de Chile, de la Constitución chilena, si está previsto el reconocimiento de los derechos políticos de los ciudadanos y de la protección de los partidos políticos y el ciudadano a la posibilidad de ser, de postularse para cargos electivos y de ser electos. Porque si el derecho político está contemplado en la Constitución, es el mejor de los fundamentos para presentar un proyecto de reforma. Porque si el Estado se dice que va a garantizar la existencia de los partidos políticos, no pueden luego, perdón, con una ley electoral, con una ley de partidos políticos, restringir esa participación. Es un absurdo eso. Entonces, tienen los elementos, yo estoy casi segura, habría que chequearlo a esto. No lo conozco, yo no he tenido acceso al borrador de cómo es la Constitución chilena en este momento que se está elaborando. Pero habría que revisar si no existe si no se ha incluido el tema de los derechos políticos como un enunciado de los tantos nuevos que figuren en la Constitución. Porque sería, vuelvo a repetir, el fundamento a partir del cual se puede perfectamente validar tanto política como jurídicamente la presentación de un proyecto de reforma a una ley electoral que restringe y no que facilita la participación del ciudadano en el ámbito político. Eso. Aprovechen este momento, amigos, porque vuelvo a decirles, no se da todos los días. No es difícil esto.
Es muy difícil porque el sistema está queriendo sobrevivir. El sistema quiere perpetuarse. Y ellos han acordado instalar el bipartidismo. Esto viene, es una historia que comienza con las... Podemos ir más atrás, alguna vez podemos hacer también un análisis de esta historia. Es una historia que comienza con los golpes y las dictaduras militares de los 70. Y luego es el acuerdo. Sí. Ellos la propiciaron. Vamos a hablar quién la propició. A ver, nuestros Estados Unidos, no vamos a decirlo con nombre y apellido, no podemos obviarlo a esto. Todos sabemos dónde se orquestaron y dónde se diseñaron y cómo se capacitaron a los militares para lograr y para instalar esas dictaduras militares que azotaron a América Latina en los años 70. Y resulta que ellos mismos, que avalaron todo eso, dieron los medios para eso, a posteriori, cuando, por una cuestión de momento histórico y de que la sociedad ya no resistía más eso, era necesario abandonar ese camino, ellos aparecen, y aparecen hoy, porque eso lo tenemos testeado que lo han hecho acá en Argentina, en los años 80, a fines de los 80. Aparecen diciendo que ellos van a apoyar los procesos democráticos que se están abriendo en América Latina, pero con la condición y teniendo en cuenta el de incentivar el tema del bipartidismo. O sea, el sistema que ellos tienen, ellos eligen por representatividad, no eligen por representantes, no tienen voto directo. No tienen voto directo, eligen por representantes. Entonces, es lógico, y cada vez es más reducida la gente que vota porque está desengañada de algo que saben, además que hacen trampas permanentemente electorales a través de los representantes. Entonces, es un momento muy particular y no solo en el caso de Chile, sino a nivel mundial. Por eso digo sinceramente, y yo lo voy a proponer acá en Argentina, ese basta, empecemos a hacer algo, es más allá de la situación en la que estamos, empecemos a hablar de este tema, por lo menos, empecemos a nuclear a otros, a que se entienda que viene un momento histórico, indefectiblemente, más allá de que les guste o no les guste el propio sistema, en el que se va a recomponer un paradigma en el ámbito político y social. Entonces, ¿por qué no empezar a hablar de cómo podría ser ese paradigma? Y no dejar que ellos terminen instalando el que vienen haciendo hasta ahora y que sabemos a qué intereses responde. Responde a los intereses del capital financiero internacional. Responde a intereses del antihumanismo. Entonces, no podemos quedarnos callados. No podemos decir que nos es indiferente. No nos es indiferente esto. Porque para nosotros el valor central es el ser humano y nunca, nunca lo será el dinero o el capital financiero internacional. Clarísimo, clarísimo, Liliana. Te juro que te escucho y nos da una esperanza. Es muy esperanzador escucharte y te juro que es como un hálito de, no sé, una cosa muy, muy hermosa que se viene, escucharte y sentir que es hora de decir basta, como tú dices, de decir basta y sobre todo, mira, cuando tú dices Chile, en este momento está viviendo por un momento muy importante y que a lo mejor tendríamos que esperar décadas para que se diera de nuevo. Y a lo mejor se está dando también en muchos países más. Y creo que sería maravilloso que surja desde el humanismo, levantar la voz con la irreverencia que nos caracteriza, levantar la voz y unirnos a todas aquellas minorías que han sido pasadas a llevar de esta manera indiscriminada, arbitraria, sin darnos la posibilidad de representatividad de nuestras ideologías, cada una valorable en su esencia, en lo que significa cada una de ellas. Pero te juro que nos da mucha alegría escucharte, de verdad. Me parece que Angélica... Sí, además que... Sí, Angélica, sí. Sí, quiero hablar, pero estoy en una posición muy incómoda porque hay mucho ruido. No sé si se escucha bien. Y se escucha perfecto.
Ya. Sí, efectivamente yo cuando leí a grandes rasgos la ley, lo primero que se me vino a la mente es que es nuestro deber como humanistas, es nuestra casi misión levantar este tema, porque efectivamente es atentatoria al derecho humano de libertad de pensamiento, de libertad de acción, de libertad de todo lo que implica ejercer el derecho político y el hacer llevar su ideología en la vida de cada uno de nosotros. Y es preocupante que en Chile estemos casi cerca de la mitad de la totalidad de partidos políticos sin legalidad, porque eso apunta derechamente a una concentración de las decisiones de un país en un grupo pequeñísimo de ideologías, que precisamente nosotros sabemos que cada día se van acercando a este centro derecha que se viste, entre comillas, de una izquierda suave, por llamarlo de alguna forma. ¿Eh? Y eso es concentración de poder, que también es un tema de los humanistas, que también es un tema que nosotros tenemos que no permitir. Por lo tanto, desde el lado que yo mire la ley, es una ley que debe ser visibilizada y que debemos levantar una plataforma de lucha efectivamente con otros, ¿verdad? Para, por lo menos, a lo mejor el proceso hace largo, necesitamos mucho tiempo, pero por lo menos hacer ruido, colocarla a la vista, como tantos otros temas. Porque yo creo que ya, como dice Liliana, yo creo que ya es suficiente, o sea, la concentración del poder económico ya la sabemos, la concentración de nuestros derechos fundamentales también ya sabemos dónde está, y lo que nos queda de expresión, que es de una u otra forma la política, también yo veo que en un futuro cercano va a ser, vamos a hacer, nuestra vida la van a ordenar 2 o 3 ideologías que se coloquen en el Parlamento. Así que agradezco la claridad de Liliana, porque la verdad es que igual que la Sandra, me mantengo muy esperanzada. Esperamos que podamos seguir conectándonos, podamos seguir conversando de este tema y podamos empezar a accionar para poder estudiar profundamente y ver desde dónde podemos ir avanzando, ya sea como humanista y en conjunto con otros. Así que muchas gracias Liliana, muchas gracias a Lucecita, a Sandra y a Patti que está por detrás, por habernos brindado la posibilidad de este espacio y de conversar este tema que para algunos de nosotros nos permitiría perder esta inestabilidad que nos provoca el quedar nuestro organismo político en la ilegalidad. No, me parece, vuelvo a insistir, y para mí, lo digo realmente de corazón y lo siento, lo creo firmemente en eso. Es un absurdo jurídico lo que ustedes están viviendo. No pueden tener candidatos a cargos electivos, electos, diputados electos, y no tener, y haberles quitado la personería. Es un absurdo, eso no puede ser, no puede ser. Contra eso, amigos, no queda otra en este momento, que hay que rebelarse y rebelarse con todo. Pero no solo porque es la situación que uno está viviendo, sino que la viven otras fuerzas y es la tendencia a nivel mundial que se está manifestando en el mundo y que es la tendencia, como decía anteriormente, y lo refuerzo porque me parece importante, es la tendencia del sistema a profundizar el bipartidismo, que sabemos muy bien a dónde nos lleva el bipartidismo y de quién es manija el bipartidismo.
es manija del capital financiero internacional. Entonces, nosotros nunca, es una actitud totalmente antihumanista, que nunca el partido humanista podrá consentir en el más mínimo análisis. O sea, en cualquier momento que se plantee este tema, a nosotros nos tiene que salir sin dudar ni un segundo. No es justo que esto suceda. Esto no corresponde. Esto es discriminación. Esto es no reconocimiento de la voluntad popular. Esto es no reconocimiento de los derechos políticos, que son derechos inalienables de todo ser humano por el solo hecho de nacer. Amigas, les agradezco infinitamente todo lo que pueda dar una mano o colaborar en esto, y por otra parte intercambiar para cómo llevar adelante este proceso, más allá de la particular situación de Chile, cómo llevarlo a nivel mundial. Bienvenidos y organicemos todos los conversatorios que sean necesarios con quienes estén interesados. Pero en este tema tenemos que avanzar con resolución y con mucha alegría, más allá del resultado que obtengamos, porque ese es nuestro trabajo, abrir el futuro. Exacto, exacto. Sí, sin duda que la mirada humanista, y sobre todo en temas tan relevantes como este, en que te afectan a muchas personas, porque si bien nosotros como Partido Humanista tenemos la posibilidad, con nuestra legalidad, de apoyar ciudadanos de a pie para ser candidatos en nuestras plataformas, en nuestra herramienta, que es la legalidad que tenemos como partido. Y esa es la capacidad que nos da la legalidad, poder apoyar a aquellas personas dirigentes, personas idóneas que tienen la voluntad y la capacidad para presentarse como candidatos en distintos cargos relevantes del ámbito público. Y yo creo que eso es un tema importante. Muchos preguntan, pero ¿para qué quiere la legalidad? La legalidad de un partido es eso. Nosotros tenemos la herramienta política y legal para apoyar a todas aquellas personas que sin la legalidad necesitan esa plataforma y presentarse como candidatos. Me permite que acote algo a Sandra, y además necesitas esa legalidad para participar en las elecciones, porque si no Totalmente, la tienes, no puedes presentar candidatos. Entonces, si no la tienes, no tienes posibilidad de acceder a ese poder reducido, aunque sea. No tienes posibilidad. Entonces, claro que la necesitamos a la legalidad. Claro que la necesitamos. Exacto, sí. Sí, mira, este tema es pero muy apasionante y muy importante para este proceso que se está viviendo en muchos países, no solamente aquí en Chile. Entonces, sí, así que yo creo que qué alegría que tú voluntariamente digas, no, yo cuenten conmigo para todas las instancias de conversación que haya, para entregar toda la información que se necesite y profundizar si es necesario. Maravilloso, de verdad, Liliana, se te agradece mucho tu disposición. Gracias a ustedes por haberme invitado y por haberme escuchado. Mil gracias. Y aprovechen este momento, amigas, aprovechen este momento. Un gran abrazo. De todas maneras, Liliana, de todas maneras. Claro. Ha sido una jornada muy, muy, muy bonita, escuchando tu experiencia. Y ahora vamos a escuchar a Luz, que ella va a cerrar ahora un poquito este encuentro, y después nos vamos a despedir con hartas ganas, con un abrazo grande, así en lo virtual. Así que Lucecita, ahora, Luz, tú nos va a dar unas palabritas para el cierre de este conversatorio que ha sido tan relevante para el momento que estamos viviendo como país, y no solo como Chile, sino que a nivel mundial. Saludar a todos, a todas quienes han estado escuchando atentamente y que escucharán este conversatorio, en donde nos nutrimos de experiencia y de conocimiento basado en cómo desde lo que nosotros tenemos en estos instantes podemos modificar aquello que es claramente injusto, claramente antidemocrático. Un país que se hace decir democrático no puede discriminar las ideologías políticas diversas. Junto con todo este aprendizaje, yo creo que este es el camino inicial en donde nosotros y nosotras, los y las humanistas,
hacemos una invitación abierta al resto de las colectividades que en nuestro país han perdido esta legalidad que impide desarrollar un trabajo político y un trabajo social en el territorio. Si bien es cierto, nosotros y nosotras somos muy porfiados y seguimos haciendo trabajo territorial, estamos en búsqueda de recuperar nuestra legalidad con todo lo que implica los impedimentos que han significado también el hecho de que esto tenga que ser a modo virtual. Por lo tanto, y a través de una plataforma tecnológica de server.cl que se transforma en un impedimento cuando estamos en un mundo en donde toda la tecnología también podría ser el acceso de las mayorías. Sin embargo, en el caminar nos damos cuenta de que esto no es así. Por lo tanto, junto con invitar a que nos apoyen para recuperar esta legalidad, también invitar al resto de las colectividades a iniciar un trabajo conjunto para poder presentar un proyecto que permita modificar esta ley de partidos políticos de modo tal de que todas las minorías tengamos la oportunidad de poder seguir participando en los espacios de decisión, sobre todo ahora que también como humanistas tenemos la esperanza de tener una nueva constitución que nos permita tener o garantice los derechos ciudadanos, los derechos sociales, los derechos políticos. Por lo tanto, creo que como dice Liliana, estamos en un proceso que nos da la oportunidad de hacer estos cambios, de modo que queda esta invitación abierta. Agradecemos mucho, con mucha esperanza estamos terminando este conversatorio. Para todos y para todas, un saludo desde el humanismo, de paz, de fuerza y de alegría. Muchas gracias y buenas noches. También para vos, paz, fuerza y alegría, y para todos los que nos están viendo y escuchando. Paz, fuerza y alegría, y gracias por esta tremenda instancia de conversación maravillosa en que nos hemos profundizado y nos hemos interiorizado respecto de temas tan relevantes como es el proceso de legalización en Argentina y cómo lo podemos replicar aquí en nuestro país, acá en Chile, para poder resolver temas tan relevantes como es la legalidad de partidos que son minoría en este país. Así que muchas gracias. Ahora en este espacio, puras mujeres, vimos puras mujeres. Gracias. Feliz. Pero feliz, bueno, feliz. Bueno, eso es signo de los tiempos. Sí. Signo Es de un los signo de los tiempos, dice Angélica. Claro, este momento histórico lo pide. Muchas gracias, Liliana, de verdad. Muchas gracias. Así que un abrazo.